está, iglesia? ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, pues les animamos al curso de los niños. La verdad que la iglesia pone mucha parte del presupuesto, de lo que se gasta. Me están comentando que tan solo la playera de los niños cuesta 200 pesos, imagínate. Entonces todo lo que se pone aquí, parte de escenario, parte de las cosas que se le da cada día al niño, pues es sembrar en los niños. Así empezó esta iglesia, haciendo actividades de niños, y Dios nos ha llevado a hacer cosas muy especiales en ellos. Así es que, pues no pienses que es una opción, o sea, toma la posibilidad. Lo mismo con la escuela Jocma, ¿verdad? A veces en la iglesia o sea, la escuela no fue diseñada para, ¿cómo te diré? O sea, el propósito de la escuela de Jocma fue para que la gente de nuestra iglesia estuviera ahí, los niños. Ahora, gracias a Dios, muchas iglesias han visto lo que se ha trabajado y gracias a Dios la escuela ha crecido. Pero el objetivo principal es que los niños de la iglesia estén ahí. Y si no hay posibilidades económicas que tú tengas, pues platica y estamos apoyando, ¿verdad? Para que todos puedan tener a sus niños en la escuela, en una escuela cristiana. Dios está haciendo cosas poderosas. Dios nos ha permitido tener un buen testimonio aún con otras congregaciones o con otros padres de otras iglesias, y ellos han decidido invertir y mandar a sus hijos a la escuela. Tenemos desde preescolar hasta prepa, y desde el inicio, cuando se inició la iglesia, Dios nos puso una carga para trabajar con los niños. Así es que, pues, por favor, valora todo el esfuerzo que se hace. Hay un bonito equipo. La chica que estaba aquí, Fabi, es la encargada ahorita de la escuela dominical, y pues ella y todo el equipo de dominical hacen un gran esfuerzo, de verdad, para que nuestros niños sean bendecidos y sean impactados. Amén. Así es que, pues, te animamos. Vamos a empezar. Iniciamos hoy una serie de predicaciones. El título de esta serie se llama Preparados para su regreso. Y bueno, esta serie surge de el pasado viernes, no este viernes, sino el anterior, que tuvimos la noche de avivamiento. Tuvimos un tiempo muy poderoso en la presencia de Dios. Tuvimos como invitado al pastor Toño Vázquez, pastor de la iglesia de Jalatlaco, de Conquistando Fronteras La Carpa, y ministró algo muy poderoso ese día. Y hay algo que Dios me habló ahí sobre precisamente prepararnos, entender, discernir los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, de verdad que estamos en los últimos tiempos. Y él hablaba algo bien interesante, que fue donde Dios ahí empezó a hablar a mi vida, a mi corazón. Porque él decía que todo lo que está pasando hoy en día es Mateo 24. Y es una realidad. Todo lo que está ocurriendo hoy en día es Mateo 24. Y él decía algo que me llamó mucho la atención, y eso me hizo empezar a meditar en la palabra. Y me dice, y la respuesta para Mateo 24 es Mateo 25. La iglesia tiene que estar preparándose. La iglesia tiene que desarrollar discernimiento en primer lugar, desarrollar compromiso y prepararse. No podemos perder el tiempo, no podemos estar desconectados de cómo tenemos que actuar en esos últimos tiempos. Si Jesús habló que iban a ser tiempos muy difíciles los últimos tiempos, también nos dio la solución para poder enfrentar esos últimos tiempos. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque Jesús no nos dejó desprevenidos, o no nos dejó sin estar equipados o con todas las recomendaciones que Él nos dijo para enfrentar estos últimos tiempos. Él habló de una advertencia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y ese es un riesgo que tú y yo enfrentamos hoy en día. Nuestro amor a Jesús se puede enfriar. Nosotros podemos enfriarnos.
Y entonces Jesús nos hace algunas recomendaciones que es importante hoy, en el contexto de que estamos en los últimos tiempos, considerarlas. Y bueno, voy a hacer una especie de introducción en esta ocasión para poder ir avanzando en lo que vamos a ir predicando. Mateo 24:4, Jesús respondiendo cuando a él le dicen, ¿qué señal habrá de los últimos tiempos? Jesús despierta la curiosidad de los discípulos con una revelación. Les dice, cuando ve el templo y ve las grandes estructuras que habían construido, no quedará de esto piedra sobre piedra. Y Jesús hace algo, es decir, empieza a hablar de algo profético para despertar en ellos un interés sobre los últimos tiempos. Y entonces le preguntan, ¿qué señales habrá? Y Jesús les empieza a hablar algunas cosas interesantes. Mira que nadie te engañe. Y la palabra engaño es la palabra griega planao, que significa vagar. Vagar en cuanto a la verdad, vagar también en cuanto a virtud. Y hoy en día el cristiano puede estar vagando en cuanto a la verdad. Hay muchas cosas que hoy se predican que no tienen un sustento 100% escritural. Hoy la iglesia está caminando bajo emociones y sensaciones y no bajo los principios de la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que caminar bajo los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inamovible, inconmovible, amén. Y se va a cumplir la palabra de Dios. Y tú y yo somos sostenidos por el poder de la palabra de Dios. Pero hoy, ¿cuántas veces la gente va a una iglesia porque quiere solamente tener un momento bonito? Entonces, engaño significa eso: hacer vagar a alguien acerca de una verdad, acerca de una virtud y acerca de seguridad. Significa también engañar, errar, extraviar, descarriar. Significa seducir también. Y hoy en día hay muchas mentiras seduciendo. Y el enemigo utiliza muchas cosas para seducirnos. No solamente la seducción tiene que ver en el área sexual, en el área de hacer caer a una persona o atraer a una persona a sí misma, que es hacia una relación ilícita, sino esta clase de seducción también habla de arrastrar a alguien hacia una condición o hacia una aparente verdad, para que la persona esté vagando y no esté enfocada y no esté establecida en lo que Dios ha determinado hacer. Entonces Jesús, la palabra que Jesús utiliza es profunda: mirar que nadie te seduzca, te haga vagar, te engañe, te desvíe de la verdad, robe en ti virtud. Y la virtud a la cual la palabra de Dios se refiere, o cuando habla de virtud, se refiere a nuestra forma de vivir el cristianismo. No podemos vivir una religión, tenemos que ser transformados. Somos llamados a ser transformados y no podemos más que dejar que la palabra de Dios haga esa obra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no quiero enfatizar tanto en las cosas que Mateo 24 dice en el sentido de las señales, porque ya las conocemos. Porque Jesús dice en Mateo 24:6: y oirás de guerras y rumores de guerras. Y hoy es lo que está aconteciendo en el mundo entero. O sea, si nosotros podemos analizar lo que está pasando en el mundo entero, si tú ves las noticias, te vas a dar cuenta que todos los países, en lugar de desarmarse, están armándose más. Están invirtiendo millones de dólares que pudieran ver utilizado para quitar la pobreza o erradicar la pobreza en sus propios países, y están destinando miles de millones de dólares para actualizarse, para comprar tecnología, para desarrollar más armamento nuclear, más armamento sofisticado. Y hoy vemos que la mayoría de los países, de hecho hay una noticia reciente: Alemania tenía una enmienda, una ley que le impedía, ¿verdad? Por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, le impedían a Alemania que pudiera él
fabricar o empezar a desarrollar tecnología militar. Eso es una ley que este año, escucha bien, este año Alemania decidió no acatar esa ley. Y Alemania está empezando a invertir nuevamente. Y tú ves cualquier país de Europa, cualquier país de Asia, están invirtiendo mucho dinero para defenderse. Aún países como India y Pakistán, si usted sabe, hay un conflicto hoy bélico ahí que es de muchos años atrás. Y lo que no sabíamos, o lo que no sabías, es de que estos dos países tienen armas nucleares. Cada uno tiene por lo menos una ojiva nuclear, y que están dispuestos a utilizarla por las rencillas históricas que han tenido estos dos países. Y entonces Jesús dice: oirás de guerras, rumores de guerras, mira que no os turbéis. Y Jesús está diciendo cosas importantes, nos está diciendo la receta, cómo debemos vivir en estos últimos tiempos. En primer lugar, que no seamos engañados, que no vaguemos, que no seamos desviados. En segundo lugar dice: no te turbes. Y la palabra turbar es la palabra griega roeo, que significa, o reomai, que significa lamentar, significa clamor, significa aterrarse, significa turbar o conturbarse. Y entonces a veces el cristiano se empieza a aterrorizar por estas cosas. Y Jesús dice: no te turbes. Y este es un temor, un terror hacia lo futuro, que nos impida continuar con nuestros propósitos. Las cosas son difíciles, vienen difíciles, pero no podemos dejar de cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Hace unos años experimentamos la pandemia. Y sabes, todavía hay pastores, iglesias que yo he platicado con ellos, y nos han dicho: no nos hemos recuperado de la pandemia. La gente dejó de congregarse. Y algunos me han dicho: perdimos a tanto porcentaje de la iglesia y no lo hemos vuelto a recuperar. Porque a la gente le empezó a dar terror, se empezó a turbar y empezó a dejar de hacer lo que tenía que hacer. Y sabes, la iglesia, tú y yo tenemos que estar posicionados en lo que nos toca hacer. Por eso no podemos distraernos. Por eso no podemos permitir que lo que está pasando en el mundo nos deje sin actuar. Porque Jesús nos dio la receta para enfrentar los tiempos difíciles que nos ha tocado enfrentar. Amén. Dios no nos dejó sin dirección. Dios no nos dejó sin herramientas. Dios no nos dejó sin propósito. Él no dijo: las cosas van a ponerse peor, van a ponerse difíciles, así es que ustedes escóndense, agárrense quien pueda y a ver cómo sobreviven. Él no enseñó eso, Él no dijo eso. Él nos dijo simplemente que hay cosas que van a estar amenazando tu vida, que te pueden paralizar, que te pueden desviar del propósito de Dios. Y Él dijo: no se turbe tu corazón, sé valiente, cumple tu propósito. Y yo hablaba y he hablado muchas veces acerca de los jóvenes. Hoy en día los jóvenes son los más atacados. Los jóvenes ya no tienen una visualización hacia el futuro, porque parece que no hay esperanza en el futuro. No quieren hacer proyectos, no quieren casarse. Inclusive el proyecto de hacer una familia ya es inviable para un joven, y para los jóvenes creyentes es algo que están empezando a abrazar, y es una idea que no puedes abrazar. Porque Dios tiene propósitos para tu vida. Y Dios diseñó precisamente el matrimonio y la familia porque quiere, decía, Él estaba buscando una generación, hijos que le sirvan a Dios. Y jóvenes, yo creo que es bueno concientizar los tiempos en que estás, y sé que son tiempos difíciles y eso te lleva a no tomar decisiones
alocadas o irresponsables, pero tampoco te puede llevar eso a no actuar, a no hacer nada, a sacar de tu vida el propósito que Dios tiene para ti. Tienes que levantarte, tienes que ser valiente. Y lo que no puedes permitir es que el terror de lo futuro venga a desviar tu vida. No se turbe, no os turbéis. Observa, mira, cuida de que no te turbes, que no venga terror sobre tu vida para que lo que Dios te ha llamado a hacer, no lo hagas. Y Jesús después dice, ¿no? y nos comenta que hay cosas que van a venir. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes de lugares. Y todo esto es principio de dolores. ¿Vienen dolores? Sí. Pero Jesús nos está diciendo cómo hacerlo. Entonces Mateo 24, Jesús termina hablando en Mateo 24 de todas las señales antes de su regreso. Pero también Jesús está enfatizando la necesidad de estar preparados. Amén. Por eso Jesús en Mateo 24, 42 y 44 dice: velar pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si Jesús está poniendo el contexto de las señales antes de su venida o del establecimiento de su reino, Él está hablando de que las situaciones van a ser como las que hoy estamos viviendo. Pero Él está diciendo algo muy claro: son señales, principio de dolores, pero mi regreso es contundente, voy a regresar. Y Jesús está diciéndonos qué y cómo debemos de prepararnos. Amén. Debemos estar preparados. Su venida viene y hay una necesidad. Y conmigo, hay una necesidad. Y esa necesidad es estar preparados. Amén. Velar pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto también vosotros, dice, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué poderoso pasaje. A veces le damos toda la importancia a las señales y a los acontecimientos difíciles que hay, y no le estamos dando la importancia a que Jesús nos dijo: sí, vienen tiempos muy difíciles, pero la instrucción es: está preparado. ¿Y qué es velar? ¿Qué es lo que hace un velador? Vigilar que no se sufra pérdida, que no haya una intromisión, que todo permanezca como tiene que estar. Y en el caso del creyente, tú y yo tenemos que velar por nuestra vida espiritual, por la sanidad espiritual de nuestra vida, de nuestra familia, y porque la iglesia de Jesús, que somos nosotros, que somos su novia, esté su iglesia vestida como tiene que estar. Como una novia se prepara para una boda. Y ahí es donde viene el capítulo 25 de Mateo. Amén. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Más allá de una advertencia, es una ilustración para que la iglesia esté vigilante, preparada y con discernimiento espiritual. Anótalo, por favor. La parábola de las 10 vírgenes, más allá de una advertencia, Jesús está poniendo un énfasis en la preparación, el discernimiento espiritual y la vigilancia. Tú y yo tenemos que estar preparados. Por eso el título de esta serie: preparados para su regreso. Di conmigo: preparados para su regreso. Y eso es muy importante. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener discernimiento espiritual y tenemos que estar vigilante. Y preparación, y es maravilloso porque vamos a ver en esta preciosa serie cómo Jesús pone la analogía de un compromiso de bodas y habla de 10 vírgenes. Y vamos ahí, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será, ¿qué dice ahí? Semejante a 10
vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y vamos a ir analizando verso por verso para que podamos tener riqueza en lo que estamos escudriñando. Y una de las primeras comparaciones que tenemos que analizar es que Jesús está diciendo que en esos tiempos, conforme a esas señales que Jesús ya anticipó, el reino de los cielos será. Ahora, qué interesante, porque en otras parábolas Jesucristo dice: el reino de los cielos es semejante. Y Jesús está diciendo es semejante. Pero en esta parábola Jesús dice será semejante. ¿Sí me van cachando? La palabra es de la palabra será. Ahora vayamos a una cita, Mateo 13:24. Mateo 13:24, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y ahí nos desarrolla la parábola, pero Jesús está diciendo a qué se parece o cuáles son los principios espirituales que funcionan dentro del reino. No vamos a entrar en esta parábola, solamente estoy resaltando que Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante, da una parábola, una analogía y empieza a explicar cómo es. En Mateo 13:31 también Jesús vuelve a decir: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, y empieza a explicar. Pero en el caso de la parábola, de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús está diciendo que en esos últimos tiempos, bajo esas señales, bajo esas condiciones que va a vivir el mundo y la misma iglesia, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y después nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de esas 10 vírgenes, que simboliza las personas que profesan la espera del Señor, porque esas mujeres tenían lámparas y salieron ¿a qué? A recibir ¿a quién? Al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Ahora voy a hablarte algunas cosas interesantes, porque mira, es muy importante analizar los contextos. Las bodas judías en la época de Jesús, ¿cómo eran? Eran complejas, de gran importancia social y divididas en varias etapas clave. Primero, arreglo del matrimonio. La palabra hebrea es shidukim. Es decir, había un arreglo del matrimonio, era una decisión parental. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esto es una analogía que revela los principios de la palabra de Dios, del reino de Dios. Amén. Los matrimonios eran generalmente arreglados por los padres de los novios, no por elección romántica de los jóvenes. El amor se esperaba que creciera después de el matrimonio. Ahora, qué maravilloso es esto en el contexto de la revelación de Dios, porque la Biblia dice que fue la decisión del Padre amarnos y ofrecer ¿a quién? A su único hijo. Era un arreglo. El pacto de la salvación es un pacto que viene del corazón del Padre, que decide casar a su hijo ¿con quién? Con su iglesia, a su hijo Jesucristo, con nosotros. El pacto de la salvación no es algo que tú pones, sino muchas personas, estudiosos teólogos, dicen que precisamente con mucha verdad, que el pacto de la salvación es un pacto unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque solamente una persona intervino para hacer un pacto entre dos personas, entre tú y Dios. Pero Dios decidió poner todo y tú no pusiste absolutamente nada. Eso se llama gracia. Porque dime, en el pacto de salvación, ¿qué es lo que tú pusiste para que ese pacto tú lo hicieras valer? ¿Qué pusiste? Santidad no la teníamos, obediencia no la teníamos. ¿Qué pudiéramos haber atraído a Dios para que Él diga: me interesa hacer un pacto contigo? Sin embargo, fue el amor de Dios
como una boda, escuche bien, que en los tiempos de Jesús, que se arreglaba como una decisión del Padre de decir, quiero que te cases con esa persona y que esa persona sea parte de mi familia. Dios decidió escogerte a ti para que tú seas parte de su familia. Había una negociación, los padres negociaban los términos del acuerdo, incluyendo la dote, llamado en hebreo moar. La dote que el novio o su familia pagaría al padre de la novia. Esta dote no solo compensaba a la familia de la novia por la pérdida de un miembro trabajador o trabajadora en este caso, sino que también servía como una provisión para la mujer en caso de enviudar. Y eso es maravilloso porque Dios nos ha dado bendiciones sobreabundantes. Segunda etapa de un matrimonio en los tiempos de Jesús, desposorio o compromiso, llamado erusín o kidushin en el hebreo. Era un acuerdo legal, es decir, esta etapa era mucho más que un simple compromiso moderno. Era un acuerdo legalmente vinculante, tan fuerte como el matrimonio mismo, y solo solía romperse o podía romperse con un divorcio formal. Por eso cuando María estaba dada en compromiso con José, María la madre de Jesús, ¿verdad? Aunque todavía no había ese casamiento, ¿verdad? Ella se halló embarazada del Espíritu Santo y por eso José trató de ¿qué? De separarse de una manera discreta, porque ella estaba siendo arriesgada a ser apedreada, difamada. José tenía todo el derecho legal, escuche bien, de hacer público eso y que a María y a la familia de María le fuera muy mal, porque era el derecho que tenía una persona. Sin embargo, cuando el ángel se le aparece a José, le dice, es del Espíritu Santo lo que ella tiene. Entonces él mantiene el compromiso. Pero aunque todavía no estaban dados, el compromiso de casarse en lo futuro era tan fuerte como el matrimonio mismo. ¿Me va siguiendo? Y Dios hizo un compromiso con nosotros, y lo hizo mucho antes anunciado, y lo hizo prometiéndonos esta gracia, este amor, a través del mismo Cristo, de su vida, de su sacrificio. Amén. Y Jesús hace un acuerdo legal con nosotros, irrompible. Se firmaba un contrato matrimonial llamado ketubá, que detallaba las obligaciones del novio hacia la novia. Antes de casarse, antes de ya hacer la ceremonia de casamiento, se celebraba un contrato matrimonial. Detallaba las obligaciones del novio, y la palabra de Dios nos revela todo el compromiso que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, dentro de esta etapa de desposorio o compromiso, también había una separación. Durante el periodo del desposorio, que a menudo duraba alrededor de un año, la pareja vivía separada. El novio regresaba a la casa de su padre, escuche bien, para preparar un lugar para su futura esposa. Por eso Jesús, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está hablando del compromiso, del pacto matrimonial que hace con nosotros, de decirnos, voy a prepararles un lugar para que cuando yo regrese los tome y estén conmigo para siempre. Jesús está hablando dentro de un contexto de un pacto matrimonial. El novio regresaba a la casa de su padre, preparaba un lugar para su futura esposa, mientras que la novia se preparaba con sus vestidos y con sus pertenencias. La vestidura para una novia era importante. Por eso en el libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan que dice la Escritura? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas, amén, de su pueblo, amén.
Ahora, había otra cosa que ocurría dentro del pacto matrimonial del desposorio: limpieza ritual. Antes del desposorio o de cuando ya antes de que se hiciera el pacto del matrimonio, la novia y el novio a menudo se sumergían en un mikvé en hebreo, que es un baño ritual, como símbolo de purificación espiritual. Un mikvé es un baño ritual construido según las leyes judías específicas. No es simplemente una piscina o un baño común, ya que el agua debe ser agua viva de una fuente o agua natural, como agua de lluvia, agua ya sea de un río o agua de lluvia, y esto lo diferencia de un baño con agua corriente o agua común o agua estancada. Esto es muy simbólico y muy poderoso, porque la purificación, el baño de purificación era con agua de manantial, agua viva. No podría ser agua que recolectaban y que ellos puedan tener una cisterna o en un tinaco. No podría ser ese tipo de agua. Tenía que ser con agua o de lluvia o de manantial, que tiene que ver con la dependencia de lo que provee Dios del cielo, amén, o de lo que Dios provee con esa agua viva. Por eso este baño ritual es lo que la iglesia le toca hacer hoy en día: mantenernos ¿qué? Limpios, inmersos en la palabra de Dios, porque la Biblia, el agua en la Biblia representa la palabra de Dios, representa el purificarnos, el lavarnos constantemente, el mantenernos en esa pureza para que podamos estar listos, preparados para el encuentro con nuestro esposo, con nuestro amado, en este caso con Jesús. El propósito de esta inmersión, la inmersión en el mikvé, tenía un propósito de purificación espiritual y ritual. No era de higiene únicamente, o no era de higiene solamente, sino era profundo, espiritual. Ellos creían que el mikvé purificaba a la persona de la impureza ritual, permitiéndole regresar a su estado de pureza que era necesario para participar en ciertos aspectos de la vida religiosa. Perdón. Ay. Hijo. Ya se me apagó el teléfono. Entonces, en el contexto de la boda, tanto el novio como la novia se sumergían en el mikvé antes de la ceremonia del desposorio, o erusín se llama, o antes de la boda misma, el nisuín. Y para la novia esta inversión era particularmente importante para su preparación para el matrimonio, simbolizando una limpieza, escuche bien, una limpieza y una nueva etapa en su vida. Era una forma de purificarse de cualquier impureza y de prepararse espiritualmente para la unión sagrada. Qué importante. La inmersión en el mikvé simbolizaba renovación y regeneración. Era como un renacimiento espiritual, dejando atrás un estado anterior y entrando en uno nuevo. Por eso la palabra de Dios nos habla de pureza, de santidad, de transformación, de renovación. Nos habla de todo eso porque tenemos que continuamente quitar las cosas que están batallando en nuestra vida. El pastor Toño predicaba el viernes, ese día que vino, hay una carne que está en contra nuestra. Hay un mundo que nos quiere ensuciar. Hay un Satanás que nos quiere destruir y hacer caer. Y tú y yo, para ser libres de todas esas cosas que nos amenazan, necesitamos la pureza. Necesitamos estar inmersos en el agua viva de Dios, en su palabra, en su presencia, en lo que tiene poder para limpiarnos. Hoy que celebrábamos la cena del Señor, estábamos declarando el poder que tiene la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene poder para perdonar el peor de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad.
La sangre de Jesús tiene poder para sanarnos, para restaurarnos, para declararnos limpios. ¿Me va siguiendo? Y tú y yo necesitamos que esa sangre esté en nuestra vida, a través de nuestra rendición, de nuestra entrega, de entregarle nuestra vida a Jesús. Número 3, la boda y la fiesta. Se llama Nisuín en hebreo. Y fíjense, ya recordemos que había ya una decisión por los padres, había un desposorio ya, un compromiso, un pacto matrimonial que se firmaba, pero la última etapa era escuche bien, la boda y la fiesta, llamado Nisuín. Y tenía varios procesos la boda y la fiesta, que era la espera. En primer lugar, la espera. La novia, escuche bien, no sabía ni la hora ni el día exactos del regreso del novio. Es decir, que después de ese año de espera, escuche bien, normalmente pasaba de un día a 15 días, escuche bien, cuando el novio, por indicaciones del padre, escuche bien, el novio no lo decidía, era el padre el que daba la señal al novio. Qué poderoso y qué interesante, porque Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora en que él iba a regresar, sino solamente ¿quién? El padre. Porque esa era la costumbre judía. La novia no sabía el día ni la hora exactos del regreso del novio. Era el padre del novio quien daba la señal final para que su hijo fuera a buscar a su novia. Por eso la novia debía estar siempre lista, escuche bien, con sus lámparas y aceites. Porque normalmente el novio iba con en la noche, a veces se acostumbraba a la medianoche, y iba en una ¿cómo se dice? Caravana con personas. Igual la novia salían cuando se escuchaba un shofar, escuche bien, cuando el novio decidía ir por instrucciones del padre, él iba con una comisión de testigos. Por eso Jesús dijo que cuando él venga por su iglesia, vendrá ¿con quién? Con sus santos ángeles. Y la Biblia dice, ¿verdad? Así como la tradición de la boda es que iban con shofares tocándolos. Por eso la Biblia dice que en el rapto, cuando la iglesia sea raptada, se escuchará ¿qué? El sonido de ¿qué? De la trompeta. Y esa palabra, ¿verdad? Si nosotros vemos las traducciones del Nuevo Testamento al hebreo, utilizan la palabra para trompeta shofar, porque están entendiendo el significado y el contexto. Y entonces la novia tenía que estar con lámparas y aceites, porque también en una procesión con personas acompañantes y la familia iban al encuentro y se encontraban en ese camino. Al escuchar esa trompeta, no esperaba la novia que llegara a su casa, sino que la novia salía con la procesión de personas que estaban ahí a encontrarse con el novio. Cuando Jesús revela cómo va a ser el arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, Jesús está diciendo que seremos arrebatados y seremos reunidos ¿dónde? En un punto medio, en el aire con Dios. Y ahí Jesús nos llevará ¿a qué? A la casa del Padre para celebrar ¿qué? La boda y la fiesta formal. Amén. La procesión del novio, cuando llegaba el día, el novio entonces, acompañado de sus amigos, iba rumbo a la casa de la novia, vestía ropas espléndidas y a veces utilizaba una corona el novio, se les trataba como príncipes. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis 19 habla de Jesús que trae una corona. Se formaba parte de una procesión festiva con canciones, con luces, con las linternas, con los aceites y con celebraciones. Y después estaba la etapa de la procesión, la recogida de la novia ricamente vestida, a menudo de blanco,
y acompañada por sus damas de honor, que generalmente eran 10, se unía a la procesión. Amén. Y después estaba la celebración. La procesión se dirigía a la casa del novio o a la casa de su padre, que era donde él había preparado un lugar. Una vez ahí, la novia y el novio se sentaban bajo un dosel nupcial llamado chupá, que simbolizaba el nuevo hogar que construirían juntos. Se recitaban bendiciones y se cantaban canciones. Y esto es lo que va a pasar en esa gran cena a la cual hemos sido llamados. Terminaba con un banquete, escuche bien. Después de las bendiciones comenzaba el banquete de bodas, que era una celebración masiva y podía durar entre 5 y 7 días. Era una ocasión de gran alegría, con comida, bebida, como el vino en las bodas de Caná, música, bailes y discursos. ¿Recuerda usted que Jesús dijo que no iba a volver a tomar del vino él hasta que se consumen las bodas? En esa boda Jesús va a tomar de ese vino con nosotros. Y terminaba con una consumación. Al final de la fiesta, si me pueden ayudar con el piano, por favor, los padres de la novia la acompañaban a la cámara nupcial, donde la pareja consumaba el matrimonio, y en esa época se esperaba que la novia fuera virgen, y a veces se presentaba una tela manchada de sangre a los padres como prueba. Entonces, vemos cosas importantes. Quiero terminar dándole énfasis otra vez al verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y entonces vemos el análisis o el contexto histórico de la cultura y de la enseñanza de la cultura judía, el valor de la virginidad. Y eso tiene un símbolo espiritual también para la iglesia, porque tú y yo somos ¿qué? La iglesia de Jesús, que debe mantenerse ¿qué? Virgen. No solamente la virginidad era el abstenerse de tener relaciones sexuales con alguien ajeno o con la persona, sino la virginidad tenía un contexto de una honra familiar. Escuche bien. La virginidad de una mujer antes del matrimonio se consideraba un pilar fundamental de honra y el buen nombre de su familia. Nosotros somos una familia, la familia de Dios, amén. Y qué importante es que tú des un testimonio que honre a la familia de Dios, ¿sí o no? Por eso hemos dicho siempre que como te conduces aquí en la iglesia, también te conduzcas ¿cómo? ¿Dónde? En todas partes donde vas. No puedes ser aquí un creyente que alaba, que exalta a Dios, y fuera en tu trabajo ser alguien que diga, pues es que es otra cosa. Yo he escuchado gente que me dice, pastor, es que aquí es otra cosa. Aquí el trabajo es una selva. Aquí tengo que ser un lobo. No tienes que ser un lobo, tienes que ser un hijo de Dios. Porque estás honrando a la familia. Estás honrando lo que Dios ha hecho. Y tú y yo ya somos familia de Dios, amén. Porque esta deshonra no solamente era para la familia de la novia, sino también para la familia del novio que estaba haciendo el compromiso con ella. Tú y yo tenemos que honrar a nuestra familia, la familia de la fe, y también tenemos que honrar al que nos ha hecho parte de su familia, que es ¿quién? Que es Dios. Era un pilar importante esto. Hoy en día obviamente estas cosas ya están deshechas, ¿verdad? Y en parte porque se tomó la virginidad como algo que la mujer exclusivamente tenía que tener, ¿no? Como una losa, ¿no? Pero la virginidad tenía que ser en el varón, en el contexto judío, en el contexto cultural. La virginidad tenía que ser de ambos, ¿me escucha? La virginidad representaba como lo que es pureza sexual y pureza moral. Pureza moral y obediencia a las leyes divinas. En una sociedad o en una cultura donde a Dios se le pone en primer lugar, donde la ley de Dios es central, donde la castidad prematrimonial es un mandamiento implícito en la forma en cómo vivimos. Legitimidad, escuche bien,
la virginidad también era entendida como traer legitimidad para la descendencia. Aseguraba la paternidad y la legitimidad de los hijos, donde la línea de descendencia y la herencia se transmitían a través del padre. Por eso las descendencias eran tan importantes en los tiempos de Jesús y en el contexto del pueblo judío. Las descendencias son importantes. La virginidad tiene que ver con legitimar tu descendencia. Somos hijos de Dios, amén, y tenemos que tener pureza en nuestra forma de vivir. Y quiero terminar esta primera introducción con 2 Corintios capítulo 11 verso 2. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2. Pónganlo por favor en la pantalla y le voy a pedir que se ponga un momento de pie. Vamos a terminar. ¿Y qué dice 2 de Corintios 11 2? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un esposo, con un solo esposo, para presentarlos ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. Esto sugiere que la iglesia o los creyentes somos ¿qué? La virgen prometida de Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo era su carga espiritual. Esta iglesia debe de mantenerse virgen. He procurado y con un celo, porque los quiero desposar, los quiero presentar como una mujer virgen para Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que hoy reflexionemos. ¿Qué cosas nos han empezado a desenfocar? Como una joven o un joven, hablando de varón y mujer, que están solteros, que todavía no se casan, y que dicen, bueno, de aquí en lo que me case, voy a tener relaciones con mi novio, o voy a dejar que alguien toque. Y empiezan a ceder cosas cuando deben de ser exclusivas de la persona con la que vas a compartir tu vida en un futuro. Nosotros como iglesia a veces, escucha bien, nos hemos desenfocado porque seguimos nosotros, el enemigo nos ha metido la mentira de que la venida del Señor tarda, o actuamos como si la venida del Señor tardara. Y sabes, con todas las señales que ya vemos, Jesús puede venir en cualquier momento. Pero la pregunta es cómo te está encontrando y cómo me está encontrando. ¿Cómo estamos? Estamos esperando ese momento ya estamos comprometidos con Jesús, ya fuimos dados en matrimonio con Jesús, pero ahora a nosotros nos toca mantenernos puros a Jesús y esperar esa parte del compromiso matrimonial, que es la parte donde estamos esperando el novio venga por nosotros, porque somos ya la esposa de Jesús. Jesús ya se comprometió y ya dio toda su vida por nosotros. Pero como novia, mi pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Recordemos que las 5 prudentes pudieron entrar a esa celebración. Las 5 imprudentes no pudieron accesar. ¿Qué les faltó? Escuche bien, ¿qué les faltó? ¿Por qué no entraron? Porque fueron a conseguir aceite. Fueron a conseguir aceite. Quiere decir que no podían atravesar la noche sin esas lámparas y sin aceite. Y hay 2 cosas que lo vamos a ver más adelante. Simboliza la lámpara brillando, significa nuestras acciones. Pero también el aceite significa, escucha bien,
la parte interna de nuestra vida. Porque muchas veces brillamos, hacemos buenas cosas, pero cuando la Biblia se refiere al aceite interno, se refiere también, es un símbolo del Espíritu Santo, pero se refiere al proceso para obtener el aceite. Y eso se refiere a los procesos internos de nuestra vida. Eso se refiere a intimidad, a comunión con Dios. Las 5 insensatas no podían tener intimidad con Dios porque era algo que tenían que conseguir ellas mismas. Le pidieron aceite a las 5 prudentes, y las prudentes dijeron: no podemos compartirte lo que nosotros nos hemos tenido que conseguir de nuestra propia. No era egoísmo, escuche bien, era algo que se tiene que conseguir por sí mismo. ¿Me explico? Y eso habla de intimidad. El aceite tiene que ver con lo que hay internamente. ¿Cómo está internamente tu vida? ¿Cómo está internamente tu corazón? ¿Cómo está tu luz brillando? Porque si no hay aceite y si no hay luz, nosotros no podemos tener un encuentro con Jesús. Por eso dice Jesús: en aquel día muchos me dirán: Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, muchos milagros, echamos fuera demonios. Y Jesús dije: nunca los conocí, porque había brillo pero no había aceite. ¿Me escucha? Y Jesús dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Y la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado de cómo vivimos internamente, para que el día de su manifestación no nos alejemos de Él que avergonzados. ¿Cómo estamos viviendo? Y yo te quiero invitar que puedas cerrar tus ojos en esta mañana. Y si esta predicación se está dando el día de hoy, es porque Él quiere y Él puede limpiarnos. Él puede purificarnos. Le podrás pedir a Jesús en esta mañana con toda tu alma: quiero de ese aceite que solamente tú puedes dar. Jesús, en el que Getsemaní significa aceite, y ahí Jesús desarrolló una intimidad, un quebrantamiento. El aceite se consigue triturando las hojas de olivo. Jesús estaba en el monte de los olivos, en un lugar llamado Getsemaní, que significa trituración. Y Jesús ahí estaba haciendo algo que nos toca hacer a nosotros para que pueda haber aceite en nuestras vidas. Es dejar de hacer nuestra voluntad para empezar a hacer la de Dios. Es empezar a decidir vivir no como yo quiero, sino como Él quiere que yo viva. Mi vida no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que yo anhelo. Mi vida tiene que ver con lo que Dios me ha llamado a hacer y hacer. Ser y hacer son 2 cosas que tenemos que poner bajo la dirección de Dios. Hoy tú y yo necesitamos aceite. Hoy tú y yo necesitamos luz. Pero si tú le pides con toda tu alma a Jesús, si vienes a Él, te humillas, te quebrantas, Él tiene el poder de limpiarnos. La Biblia dice: hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Vengamos a la sangre de Jesús, a la gracia de Jesús, y dile: Señor, perdóname porque he sido insensato. Yo necesito ser prudente, necesito discernir los tiempos. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida. Díselo a Jesús en esta mañana. Toma mi vida. Entrégale tu vida a Jesús realmente. ¿Conoces a Jesús o solamente has oído hablar de Jesús? Dios quiere que le conozcas, y se le conoce a través de la relación personal, de la relación de intimidad. Cuando tú decides venir a Él y aprender de Él, Él te quiere revelar su palabra, Él te quiere revelar su voluntad. Dile: aquí estoy, Jesús, toma mi vida, hazme una virgen sensata, prudente, santa, hazme una virgen verdadera. Yo quiero estar purificado, limpiado, Señor, de todo lo que me está corrompiendo, Señor, de todo lo que me está haciendo vagar
engañar, de aquello que me está causando, Señor, pánico, terror, que me está alejando de ti. Tú me llamas a ser vigilante. Tú me llamas a prepararme. Tú me llamas a tener discernimiento espiritual. Danos de tu gracia, Dios, para estar en espera. Yo bendigo a tu iglesia en esta mañana y te pido que nos des esa gracia, y que así como el apóstol Pablo escribió guiado por tu Espíritu Santo, Señor, así también esta iglesia bajo tu dirección, solo bajo tu dirección, pueda estar preparada, Señor, como una virgen para su esposo, que es Cristo. Tú vienes pronto, tú vienes ya, y nos estás anunciando, Señor, que debemos prepararnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Preparémonos. Dios está pronto. Dios viene pronto. Cristo viene ya. Estamos despedidos. Que tengas una bendecida semana. Despídete.